Muy bien, pues os invito a que abráis vuestras Biblias o los dispositivos electrónicos donde tengáis también la palabra de Dios y vamos a ver lo que sucedió en este encuentro, uno de los que tuvo el Señor Jesucristo con Marta y María. Y vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 10, y vamos a leer desde el versículo 38 al 42, los 5 últimos versículos de este capítulo 10 del Evangelio de Lucas. Nos dice así la palabra de Dios: Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Pues tenemos aquí este relato que se nos presenta en este Evangelio de Lucas, en el único en el que aparece este relato, que nos presenta a dos mujeres, Marta y María, de las cuales podemos aprender importantes lecciones. Todo encuentro con Jesús enriquece. Enriquece a las personas del tiempo en el que Jesucristo estuvo como hombre en la tierra, y a lo largo de estos 20 siglos que ya ha pasado del cristianismo, millones y millones de personas han sido enriquecidas, y entre ellas nosotros también, por el encuentro con Jesús. Es curioso cómo en este Evangelio se presenta a las mujeres en posiciones de honor, de manera que podamos tomarlas también como referencias ejemplares para nuestra vida espiritual. Aparece Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Aparece María, la madre del Señor, la madre de Jesús, de una manera más extensa, y se expone ese poema profético llamado el Magnificat, en la cual ella manifiesta todo su agradecimiento alabando al Señor de esta forma tan maravillosa. También aparece Ana, profetisa, que no paraba de servir al Señor a pesar de su avanzada edad, con ayunos y oraciones. Aparece también esa viuda pobre, que solo también en este Evangelio se hace referencia a ella, cuando para sostenimiento del templo echó todo el sustento que tenía, y que Jesucristo aprovechó la ocasión para poner su ejemplo delante de sus discípulos. Y también aparecen, curiosamente, todas las mujeres, no solamente unas cuantas, como testigos de la resurrección de Jesucristo, aquellas que, decía, servían de sus bienes al Señor. Se aparece en el Evangelio de Mateo o de Juan, María Magdalena. Es Marcos el único que hace un poco más extensivo, citando 3 mujeres: María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Lucas cita también a 3, en principio: María Magdalena, María la madre de Jacobo y Juana, dice, y las demás mujeres. Es decir, que todas las mujeres quedan como testigos de la resurrección de Jesucristo, aquellas que acompañaban al Señor. Bien, pues de este texto vamos primeramente a tomar un punto de estudio que sería la importancia trascendente de la palabra de Dios. Porque aquí se nos presenta a Marta como una mujer tendente, siempre con una tendencia hacia el servicio. El versículo 40 dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. También podemos ver en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, también esta característica. Los 2 primeros versículos del capítulo 12 de Juan dice así: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Marta servía. Pero por contraste también se presenta a María, su hermana, con tendencia a estar siempre lo más cerca posible de Jesús. En el versículo 39 de este capítulo 10 de Lucas dice que ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero asimismo también
En este Evangelio de Juan, en el capítulo 12, el versículo 3, se refiere también esta misma tendencia cuando dice que María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Pues es curioso este contraste, porque mientras Marta se afanaba y se ocupaba en las cosas tradicionalmente femeninas, sobre todo en aquella época, María se ocupaba en una cosa que era tradicionalmente o costumbre masculina, que era la de sentarse a los pies de un rabino para escuchar sus enseñanzas, sentarse a los pies de Jesús. Y aunque obviamente Jesús aceptaba agradecido la hospitalidad de Marta, como dice la segunda parte del versículo 38, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa, aún le agradaba todavía más que se le escuchase. Las diferentes tareas o responsabilidades que tenemos a lo largo del día, cotidianamente, no pueden llegar a tal grado que nos aparten del alimento espiritual también cotidiano que necesitamos cada día. Estando el mismísimo Hijo de Dios en casa, era un error, suponía un error estar más preocupado de todas las cuestiones y quehaceres propias de una casa, relegando a un segundo plano las enseñanzas de Jesús. Ahora, aquí debemos de cuidarnos de tener una crítica fácil por nuestra parte respecto a Marta, porque el Señor está en nosotros, dentro de nosotros. No podemos decir, si el Señor estuviera en nuestra casa, hubiera estado, no hubiera dejado yo, como María, continuamente de estar a su lado escuchándole. Porque lo tenemos, por su Espíritu, continuamente dentro de nosotros, allá donde estemos, en casa, en el trabajo, en la calle, en las diversiones, en cualquier momento. Y podría suceder, si es que no nos ha sucedido ya, que cuántas veces nos hemos dejado enredar por las cosas y los quehaceres y responsabilidades de cada día en este mundo y no hemos ido a escucharle a Él, no hemos escuchado su palabra. Así que debemos reflexionar sobre esto, porque hay un peligro también, siempre latente en nuestras vidas, de que al final quedemos tan afanados por las responsabilidades y quehaceres diarios que supone esta vida, que al final ni siquiera tengamos ese encuentro con el Señor. Porque cada día hemos de tener un encuentro con el Señor y con su palabra, y este encuentro no puede quedar distraído o empequeñecido por las tareas diarias que tenemos que realizar. Jesucristo no pretendía restar importancia al trabajo generoso de Marta, sino que llama la atención sobre el hecho de saber discernir la situación, de saber discernir los tiempos. En el capítulo 3 de Eclesiastés se nos dice claramente, todo tiene su tiempo. Y dentro de ese todo, lógicamente, como algo importante está la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios no significa que abandonemos, dejemos las tareas cotidianas que obligadamente tenemos que hacer mientras estamos en este mundo, sino entender su importancia vital. Y Jesucristo, a través de María, nos enseña también que la palabra de Dios ha de ser una prioridad cotidiana, a la par de las responsabilidades también diarias que tenemos. Evidentemente, todos los días tendremos que comprar alimentos, o al menos de tanto en cuanto. A veces tenemos que comprar ropa, tenemos que cocinar, tenemos que hacer nuestro trabajo profesional. Los que estudian, si están en su época todavía de formación académica, pues tienen que estudiar. Pero, como decía el Señor Jesucristo, cuando estaba siendo tentado por Satanás, retomando ese texto de Deuteronomio 8, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesucristo dice no solo de pan, porque evidentemente necesitamos el alimento para sostener nuestro cuerpo físico mientras estamos en este mundo. Pero no solamente tenemos un cuerpo. Si tuviéramos solo un cuerpo, pues de pan solo necesitaríamos vivir. Tenemos un espíritu que hemos de alimentar y que es muy importante que cuidemos porque es algo que va a ir más allá de este mundo. Mientras que nuestro cuerpo pues volverá al polvo de donde se fue tomado. El Señor nos dará otro, a semejanza del que tuvo Jesucristo resucitado, pero este quedará de nuevo al planeta de donde el Señor lo tomó, al polvo de donde el Señor lo tomó. Así que de la misma manera que
las responsabilidades que tenemos y las tareas que tenemos que hacer diarias no nos llevan a la conclusión de abstenernos del alimento físico, porque precisamente gracias a ese alimento físico podemos acometer el trabajo profesional o los estudios o las tareas del hogar o cualquier cosa que tengamos que hacer. Si no tomásemos ese alimento, pues probablemente no podríamos acabar con todas las tareas o no podríamos ni siquiera muchas veces trabajar. Pero tampoco nos podemos plantear dejar, por supuesto, el alimento espiritual cada día. Desgraciadamente, una excesiva dedicación a las tareas de este mundo ha llevado a muchos creyentes a la debilidad espiritual y, como consecuencia de ello, después al abandono de la comunión con el Señor y al abandono también de la comunión eclesial o con los hermanos. Así que, en primer lugar, hay una importancia trascendente de la palabra de Dios en nuestras vidas que a través de la persona de María, el Señor Jesucristo, nos enseña. Pero también hay un segundo punto, y es que hay que tener, el Señor nos pide sabiduría también para discernir. Cada día hay una buena parte a escoger, y esta buena parte a escoger es la palabra de Dios, es decir, lo eterno. Jesucristo nos llama la atención, nos da a entender que debemos saber escoger lo trascendente y lo eterno. Hay muchas cosas en esta vida que pueden llegar a provocarnos ansiedad e inquietud, y corremos el peligro de que nos atrapen de tal modo que aparten nuestra mente de la realidad espiritual. Me gusta mucho cuando leí, tal como viene en el original griego, la declaración de la fe en Efesios 11, capítulo 1, porque dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de realidades que no se ven. Y no lo porque los traductores no quisieron poner esta palabra realidades, y en la versión que tenemos de la Reina Valera y otras, pues pone simplemente la convicción de lo que no se ve. Hay una serie de realidades, hay una realidad espiritual que es anterior a esta realidad material, a esta dimensión material en la que estamos. Dios es espíritu, luego, por tanto, lo espiritual ha sido mucho antes que este universo material, así como otros seres que creó, que han sido anteriores a nosotros y que forman parte de esa dimensión, de esa realidad espiritual en la que estamos. Y los 5 sentidos que tenemos, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, son sentidos para poder experimentar y ponernos en contacto con esta dimensión material en la que vivimos, pero no sirven para percatar la realidad espiritual, que es anterior y más firme que esta, porque todo esto algún día pasará. Dios establecerá cielos nuevos y tierra nueva, pero la dimensión espiritual va a existir siempre, eternamente. Así que Dios ha puesto, por así decirlo, un sexto sentido en nosotros para poder ver la realidad espiritual, que es la fe, que se alimenta de la palabra de Dios y que de esta manera, por la fe, tenemos la convicción de esa realidad espiritual que no vemos a través de la guía de la palabra de Dios que nos la va explicando. De manera que es imprescindible tener siempre un contacto con la palabra de Dios para que nuestra mente no se olvide de la realidad espiritual que tan fácilmente se podría olvidar en nosotros, porque hay tantas tareas, tantas responsabilidades, a veces tantos problemas que nos inquietan y angustia, que podríamos llegar a olvidarnos de la realidad espiritual a la que hemos sido llamados para vivirla, y que también Dios nos ha concedido el poder tener esa comunión maravillosa con Él. Y en una relación personal, y con más razón si esta relación es con Dios, es muy importante escuchar. Y si a nivel humano nos molesta que no nos escuchen, porque supondría como que nos están ignorando y una falta de respeto, mucho peor es no escuchar todavía a Dios. Y en este contexto humano, a nivel humano, en la relación más estrecha que hay, que es en el matrimonio, ¿cuántos matrimonios se han roto porque no se han escuchado el uno al otro? Es muy importante saber escuchar. Y así también han fracasado muchos creyentes en su relación con el Señor porque no han escuchado su palabra. Y es evidente que si pasamos el día sin escuchar a Dios, es una falta de respeto hacia Él.
que escuchemos a tantas personas, que escuchemos tantas cosas, que tengamos tantas cosas en mente, pero que no escuchemos a Dios a lo largo del día. Eso es una falta de respeto hacia Él. Como si su palabra no fuera más importante que las tareas cotidianas o responsabilidades que tuviéramos. Como si Él y su palabra quedaran relegados a un segundo plano. Estaríamos cometiendo el mismo error que tuvo Marta, porque paradójicamente Marta no se daba cuenta, a pesar de que obviamente no era su intención, que le estaba faltando al respeto al Señor cuando las tareas de casa eran más importantes que la propia palabra en ese momento. Pero es que además ella pensó que a la vez el Señor no la consideraba a ella, permitir que su hermana estuviese escuchándole y que no la ayudara a ella y toda la carga del trabajo la tuviera que hacer. Es muy curioso cómo a veces nuestra manera de pensar es tan contraria a la realidad objetiva de lo que se estaba produciendo. Pero el Señor no se ofende ante el reproche de Marta. El amor todo lo soporta, y Dios es amor. Y amablemente le hace entender, repitiendo su nombre 2 veces, su falta de discernimiento de la situación presente. Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Así que como aplicación, como conclusión para nuestras vidas, es vital que nos ocupemos y concentremos en aquello que es eterno, como la palabra de Dios, y que cuidemos nuestra relación con Dios escuchándole siempre. No hay que dejar de escucharle nunca, por muchas tareas y por muchos problemas y angustias que tengamos a lo largo del día. La relación con el Señor ha de ser siempre prioritaria. Pues que así sean nuestras vidas, hermanos. Amén.